Día 51. ¿Qué felicidad y alegría estará sintiendo Dios ahora al ver que tú sigues constante, buscándolo a Él, leyendo su palabra, buscando tener una intimidad y una comunión con Dios constante y duradera? Y de eso vamos a hablar también en estos pasajes de este día 51 de nuestro reto. ¿Cómo encontrar a Dios? En 1949 sucedió uno de los mayores reavivamientos de la historia del Reino Unido en las Islas Hébridas. Duncan Campbell, el predicador que estuvo en el centro de aquel reavivamiento, describió posteriormente cómo comenzó. 7 hombres y mujeres habían decidido orar decididamente porque llegara el reavivamiento. Una noche, durante una reunión de oración en un granero, un joven tomó su Biblia y leyó el Salmo 24, el Salmo de hoy. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro. Cerró su Biblia y dijo: me parece que estar orando como lo hacemos y esperando como lo estamos haciendo aquí es pura patraña sentimental, si no estamos en la relación correcta con Dios. Tras decir esto, pidió a Dios que le revelara si sus manos estaban limpias y si su corazón era puro. Aquella noche Dios se encontró con ellos de una manera poderosa. Mientras aguardaban al Señor, su asombrosa presencia barrió el granero. Llegaron a comprender que el reavivamiento siempre está ligado con la santidad. Se liberó un poder que sacudió a aquella iglesia desde los cimientos hasta el tejado. 3 hombres descansaban sobre la paja, tumbados por el poder de Dios. Fueron levantados desde lo ordinario a lo extraordinario. Sabían que Dios los había visitado y ni ellos ni su iglesia nunca volverían a ser los mismos. A 6.4 kilómetros, 4 millas de distancia, 2 hermanas de 82 y 84 años recibieron una visión de Dios. Vieron iglesias repletas a cuyo interior afluían jóvenes y todo el vecindario. Tuvieron una maravillosa seguridad de que Dios estaba viniendo con poder reavivador. Duncan Campbell recibió una invitación para ir a hablarles a ellos. Cuando llegó a la iglesia parroquial, estaba repleta de gente y cientos de personas aguardaban afuera. Nadie podía explicar de dónde venían. A los 10 minutos de comenzar el servicio, hombres y mujeres estaban postrados clamando a Dios. Se estaban encontrando con Dios en toda su santidad. Se dio un sentido tal de la presencia de Dios en la isla que un hombre de negocios que estaba de visita llegó a decir: al segundo de poner mi pie en tierra me hice repentinamente consciente de la presencia de Dios. Dios estaba encontrándose con su pueblo. ¿Cómo nos encontramos con Dios, tú y yo? Busquemos el Salmo 24 y leámoslo del 1 al 10. El Rey de Gloria, Salmo de David. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Él es el Rey de Gloria. Wow, Salmo 24 es un salmo maravilloso y nos da ese fabuloso privilegio. David comienza este salmo recordando que Dios es un creador poderoso. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Termina recordando que Dios es un Rey de gloria.
Por 5 veces se refiere a Él como el Rey de Gloria. Es el Señor Todopoderoso, Él es el Rey de Gloria. A la luz de la impresionante naturaleza de Dios, David hace esta pregunta: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? La respuesta es que solo aquellos que son totalmente puros, solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora a ídolos vanos, pero sabemos que nadie vive así, solo por medio de Jesús podemos ser hechos santos y acercarnos a Dios con confianza. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que están santificados. Hebreos 10:14. Busquemos Marcos 5 y Marcos 6. Empecemos con Marcos 5, versículos 21 al 43. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocase tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, y ve en paz y quede sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijeron: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie le supiese, y dijo que se le diese de comer. San Marcos 6, versículos del 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene tantas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. San Marcos, estos 2 capítulos nos revelan o nos recuerdan lo que es un acto de fe. ¿Estás luchando con algún problema crónico en tu vida que parece no mejorar? ¿Te has sentido alarmado y embargado por el miedo? En este pasaje vemos cómo respondió Jesús ante estas situaciones.
En el Nuevo Testamento vemos el extraordinario sentir de la gente que estaba conociendo a Dios por medio de Jesús. San Juan, primera de Juan 1:1, escribe acerca de la palabra de la vida, de la que hemos oído y visto con nuestros propios ojos, la cual hemos tocado con las manos. La gente que entraba en contacto con Jesús parecía percibir que entraban en la presencia de un Dios santo. Jairo se arrojó a sus pies. La mujer enferma se arrojó a sus pies. Aquella mujer llevaba sufriendo una enfermedad crónica 12 años, la cual era incurable en aquella época. Oyó hablar de Jesús y respondió con fe y le tocó el manto, porque pensó para sus adentros: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. El contacto con Jesús tuvo un impacto profundo en la gente. Jesús le dijo a la mujer enferma: vete en paz y queda sana de tu aflicción. El dolor de los 12 años pasados fue reemplazado por la paz y la libertad. No importa lo que sea con lo que estés luchando en tu vida, sin importar cuánto tiempo lleves sufriendo, extiende tu mano a Jesús, como lo hizo aquella mujer, para que te ayude. La hija de Jairo tuvo la experiencia más extrema del impacto de encontrarse con Jesús cuando fue traída de vuelta a la vida. Había una conmoción y un lamento. Le decían que no molestara a Jesús, pero Jesús dijo: no tengas miedo, cree solamente. Jesús dijo que la niña no está muerta sino dormida, puesto que Jesús iba a resucitarla. Su muerte no era más permanente que quedarse dormida. El apóstol Pablo, como Jesús, usó el término estar dormido. Cuando caes en un sueño profundo, lo siguiente que ves es la mañana. Cuando mueres en Cristo, lo siguiente que verás es que estarás con el Señor. Jesús se llevó consigo a los 3 discípulos en cuya fe podía confiar, además de los padres. Parecía que quería que allí hubiera una atmósfera de fe cuando orara para que la niña fuera resucitada de la muerte. No había nada superespiritual acerca de Jesús, era alguien muy práctico. Les mandó que la dieran de comer a la niña. Una vez más, un relato que empieza por el miedo acaba en la fe. Cuando la gente vio lo que Jesús hizo, se llenaron de asombro y estaban maravillados, por supuesto. Igual que hoy en día, no todo el mundo tuvo esa reacción. Algunos comenzaron a burlarse de él y otros se escandalizaban a causa de él. En su pueblo, Jesús era un profeta al que no se honraba. Aquellos más cercanos a él no lo reconocieron. A veces nos resulta difícil recibir las cosas de aquellos que mejor conocemos. Como pasa hoy en día, algunos reconocieron a Jesús y otros no se enteraron. La distinción clave era si tuvieron o no tuvieron fe. Le dijo a la mujer enferma: tu fe te ha sanado. Le dijo a Jairo: no tengas miedo, cree solamente. En su pueblo se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Por medio de su muerte en la cruz, Jesús cumplió los requisitos para encontrarse con Dios. Ahora es por esta fe por la que tú y yo nos encontramos con Jesús y por medio de él nos encontramos con Dios. Busquemos Éxodo y leamos Éxodo 27. Y luego Éxodo 28. Éxodo 27 nos dice lo siguiente: el altar de bronce. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus traseros. Y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla. Y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás.
El atrio del tabernáculo. Asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional. Al sur tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata, de la misma manera al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas, y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, las columnas 3 con sus 3 basas, y al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro. Y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Aceite para las lámparas. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos, y para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Éxodo 28. Las vestiduras de los sacerdotes. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrán 2 sombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro y pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza. Y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre. Serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenza de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de los cordones sobre los 2 engastes y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera.
Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del efod hacia abajo delante de su juntura sobre el cinto del efod, y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memoria delante de Jehová continuamente, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se irá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cinto, y les harás tiaras para honra y hermosura, y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos, con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos, cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran en estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Éxodo 27 y 28 es claro en lo siguiente. Acceso por medio de Jesús. No podemos comprender en toda su magnitud el inmenso privilegio que es poder encontrarnos con Dios. Sin que veamos el trasfondo del Antiguo Testamento, aquí vemos la descripción de la tienda del encuentro, donde Dios se encuentra con Moisés y los sacerdotes. Entrar en la presencia del Señor era algo asombroso. Aarón entró ante el Señor en el lugar santo. El autor de los Hebreos explica cómo apunta a Jesús todo esto. El tabernáculo era copia y sombra del que está en los cielos. Hebreos 8:5. Incluso los sacerdotes podían entrar solamente en el lugar santo, pero no en el lugar santísimo. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Era por tanto una ilustración. El autor de los Hebreos muestra cómo este pasaje conforma el antecedente para el sacrificio de Jesús por nosotros, por el que hizo posible que tú y yo nos podamos encontrar con un Dios santo, por medio de la sangre de Jesús ofrecida una sola vez y para siempre. En Marcos 5, versículos 21 al 34, Jesús se preocupa hasta de nuestros problemas más embarazosos. Imagínense eso. La verdad, démosle gracias a Dios. Señor, gracias, porque por medio de la sangre de Jesús has hecho posible que yo entre en el lugar santo y llegue hasta tu presencia. Te doy gracias porque por medio de Jesús tengo acceso al Padre por un mismo espíritu. Gracias porque me puedo encontrar contigo. Te amo, te adoro, te bendigo. Que Dios te bendiga.